Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Ante la amenaza del presidente Trump de cerrar la frontera sur de los Estados Unidos, ahí vemos a decenas de migrantes que han saltado las cercas de las ciudades mexicanas de Tijuana y de Ciudad Juárez para acelerar este pedido de solicitud de asilo que dicen han interpuesto y que todavía no han recibido respuesta. El gobierno de Estados Unidos dice que está luchando para lidiar con una oleada de personas que vienen de países de América Central, viajan a través de México. Ha pedido al gobierno de López Obrador que haga algo para detener este flujo de migrantes ilegales y que no lleguen hacia los Estados Unidos. Incluso Trump le ha reducido la ayuda a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, una medida que los demócratas han advertido solo va a empeorar la situación. Un buen día en este martes, bienvenidos a la mañana 2 de abril del 2019, Ruth del Salto como siempre acompañándolos con el repaso del acontecer internacional. La crisis en Nicaragua fue uno de los temas justamente que tomó protagonismo en el último día de la asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realizó en Cartagena, en Colombia. Los panelistas han expresado su preocupación ante la creciente amenaza a los medios de comunicación en el país centroamericano. La represión de regímenes como el de Venezuela y Nicaragua contra la prensa independiente hace que los reporteros vivan uno de los momentos más difíciles en su labor de informar. Esa bien podría ser una de las conclusiones que dejó el último día de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se llevó a cabo en Cartagena. No voy a hablar de detalles, pero creo que es fundamental porque aquí no hay salida. El país es ingobernable económicamente y políticamente con Ortega y creo que hay espacios de presión. Periodistas nicaragüenses que han sido asediados por Daniel Ortega hicieron una radiografía de la dramática situación que enfrenta la prensa en su país, donde 65 periodistas han tenido que salir de Nicaragua y buscar exilio en otros países. Estamos aquí porque queremos, antes que nada, denunciar la situación en que estamos viviendo, donde, como decía Douglas, necesitamos justicia para más de 300 presos asesinados, incluyendo un periodista. La liberación de más de 700 presos políticos, incluyendo 2 periodistas. Necesitamos que se nos devuelvan nuestras garantías y derechos constitucionales para que centenares de exiliados puedan regresar al país, 70 de ellos periodistas, entre estos Carlos Fernando, se les devuelvan sus medios de comunicación y podamos tener democracia en Nicaragua. Los comunicadores nicaragüenses denunciaron que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda cumplen 100 días en la cárcel en lo que calificaron como una evidente violación a los derechos humanos. Llevamos 11 meses y medio de una crisis donde el régimen ha reprimido violentamente, ha matado a más de 300 personas en cuestión de meses. Hay más de 600 presos políticos, incluidos 2 periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda. Precisamente hoy cumplen 100 días de estar en prisión. Necesitamos liberarnos de una dictadura de 2 cabezas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, como dijo el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, han cometido crímenes de lesa humanidad jamás vistos en décadas. Los comunicadores anunciaron que denunciarán junto a la CIP ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al régimen de Daniel Ortega por persecución a la prensa. Vamos inmediatamente a Managua a saludar a una de las protagonistas de esta noticia, Yaritza Rostran Mairena. Ella es miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco. Participa en estos diálogos con el gobierno o el régimen de Daniel Ortega. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Represión, asesinatos, encarcelados y diálogos frustrados. ¿Qué se puede hacer, Yaritza, en Nicaragua cuando se va a cumplir un año de esta manifestación que no cesa, que es reprimida,
como lo denuncian muchas personas que salen a las calles en contra de políticas del presidente Ortega? Bueno, nosotros siempre hemos sabido como pueblo que queremos una salida pacífica. Creemos en las negociaciones, creemos en el diálogo, pero también vemos que no hay voluntad por parte del gobierno y ni siquiera de cumplir los acuerdos. El pueblo sabe también que se debe mantener en las calles, que la única salida pacífica es seguir protestando, además de apoyar las negociaciones. Pero sabemos que si nosotros no nos mantenemos en las calles, si no nos mantenemos firmes, las negociaciones tampoco pues, pueden ocurrir en un ambiente donde se nos reprime. Queremos como requisito para la negociación que el gobierno cese la represión, que desarme a los paramilitares y que libere a nuestros presos políticos. Yaritza, la escucho hablar con suspiros, pausada, como un poco desesperanzada. ¿Usted ha participado en los diálogos? No, yo participé en la primera mesa de negociación. ¿Qué es lo que pasa en estas mesas de negociaciones? En mayo. ¿Y qué es lo que pasa en esta como mesa parte de de la negociación? coalición universitaria. Se reúnen, están delegados del presidente Ortega, está el presidente Ortega. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logran mantenerse en esta conversación? La Iglesia Católica que sirve de intermediaria, después que ya no, ahora están pidiendo otros organismos internacionales que participen también. ¿Por qué se traba este diálogo? Creo que el problema de la mesa de negociación es simplemente la falta de voluntad del gobierno. El viernes 27, creo, de marzo, llegaron a unos acuerdos en la mesa de negociación que incluían el cese de la represión, la libertad de movilización, y el sábado el gobierno no cumplió. Entonces se evidencia que el gobierno es el que mantiene estos impases en la mesa de negociación y no la Alianza Cívica. Creemos que la Alianza Cívica hace lo que puede y nosotros nos movilizamos a las calles porque es nuestro derecho. Pero creemos que es el gobierno. Como Unidad Azul y Blanco, sabemos que están integrados por un grupo de jóvenes, de universitarios, de personas que trabajan ya en actualidad laboral, padres de familia, gente que tiene una vida por recorrer y que dice no estamos de acuerdo con esta realidad sociopolítica, económica que se vive en Nicaragua. ¿Con qué punto se mantienen ustedes en esta mesa de negociación? ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo a Daniel Ortega? Se decía antes que sí o sí era que deje el poder para pasar a un proceso de transición. ¿Con qué puntos de estos con los que se iniciaron las mesas de negociaciones se mantienen ustedes? Bueno, como Unidad Azul y Blanco estamos compuestos por más de 70 organizaciones de sociedad civil, y organizaciones legalmente constituidas y organizaciones de autoconvocados. Y todas las personas integradas en la Unidad Azul y Blanco están en consonancia con la voluntad del pueblo nicaragüense. Creemos que si nos mantenemos en la mesa de negociación como pueblo es porque creemos en una salida pacífica, pero sí tenemos, pues, primero prerequisitos, que son obviamente el cese de la represión, el desarme de los paramilitares y la liberación de los prisioneros políticos. Siempre lo hemos sostenido. Y si nos hemos mantenido ahí, ha sido porque creemos en una negociación, creemos en una salida pacífica, pero se ha evidenciado, pues vuelvo a repetir, que el gobierno no tiene ninguna intención de dialogar. ¿Y qué se ha logrado hasta ahora de estos puntos requeridos? Porque ya se escuchaba que habían sido puestos en libertad algunas personas que habían sido detenidas. ¿Qué otras cosas se han dado de las peticiones que ustedes han puesto sobre la mesa? Bueno, se ha negociado las formas de que el gobierno cese la represión. Se llegaron a acuerdos, como le digo, el viernes, en las que incluía pues, el cese de la represión y el derecho a la movilización, que es un derecho constitucional. Pero aún así el gobierno no mostró voluntad. Se ha negociado también un protocolo, ¿no?, de liberación de los prisioneros políticos, en el que el gobierno acepta liberar a los prisioneros políticos y anular los casos en un tiempo de 90 días.
Nosotros no estamos de acuerdo con el plazo de 90 días. Sabemos que el gobierno puede excarcelar a los prisioneros políticos en un plazo más corto, pero pues seguimos pidiéndole al gobierno que muestre voluntad y seguimos pidiéndole también que acorten el plazo o que excarcelen pues a más grupos. Yo soy una excarcelada, salí el 15 de marzo de la cárcel La Esperanza, la cárcel de mujeres. Cuando pude salir y darme cuenta de todo lo que estaba pasando, creo que al darme cuenta de lo que pasaba en la mesa de negociación, sigo pensando en que debemos estar y debemos procurar una salida pacífica y que la mesa de negociación es totalmente necesaria, pero también sigo pensando en que el gobierno no está mostrando voluntad y que el gobierno debe ceder. En su caso particular, Yaritza, ¿cuánto tiempo estuvo detenida? ¿En qué condiciones? ¿Y bajo qué cargos? Yo estuve 7 meses detenida en la prisión de mujeres. ¿Y cómo fueron esos 7 meses? Por cargos de secuestro extorsivo, intento de asesinato, portación ilegal de armas y otras cosas. Pues a mí me apresan con otros 6 estudiantes en León y nos acusan pues de actos de terrorismo. En las condiciones en las que estuvimos, pues son precarias, humillantes, tratos crueles y degradantes siempre. Y bueno, en la prisión donde continúan presos mis compañeros Byron, Nairobi, Luis y Victoria, es mucho peor. Las condiciones son inhumanas. ¿Qué espera usted para su país? Luego de haber vivido incluso 7 meses en cárcel, de estar intentando que mejoren las cosas, el punto de vista de una joven, de una universitaria, que sale a las calles a protestar porque algo, con un sistema no están de acuerdo y es apresada. Lo que queremos para Nicaragua es la democracia, la justicia. No vamos a ceder en el tema de justicia. Queremos justicia, reparación y no repetición. Queremos la verdad y no vamos a ceder en eso. Como universitaria, como excarcelada, como ciudadana, lo que queremos principalmente y queremos que el gobierno muestre que en realidad quiere es la reparación y la justicia. En eso no vamos a ceder completamente. Queremos que se abra una investigación confiable con organismos internacionales de lo que pasó durante todo en estas protestas y no vamos a ceder en eso. Creemos que si el gobierno en realidad no muestra voluntad de ceder en la parte de justicia, creemos que entonces la mesa de negociación no puede continuar. Vamos a agradecer. Yaritza Rostran ha estado con nosotros, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, aquí en la mañana de NTN 24, cuando este mes justamente se cumple un año de las manifestaciones en calle. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. El secretario general de la OTAN va a visitar la Casa Blanca. La cita con el presidente Trump coincide con el 70 aniversario de la Alianza Atlántica, que nació un 4 de abril de 1949 en Washington. Saludamos a esta hora a Carolina Valladares con el tema. Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Washington será este martes, día 2 de abril, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Primero será una reunión privada entre ambos, lo más seguro en el despacho oval del presidente estadounidense, y más tarde se convertirá en una reunión más extensa, posiblemente con la presencia de asesores. Esta reunión tiene lugar y coincide con el 70 aniversario de la creación de la OTAN y con la presencia además en Washington de los ministros de Exteriores de todos los países miembros de este organismo. En la mente de ambos, tanto de Stoltenberg como de Trump, estará posiblemente discutir esas divisiones internas y también las amenazas futuras del organismo, y en la mente de todos también Rusia y la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en el año 2014. La llegada de Trump al poder
causó pavor en algunos miembros de la organización de la OTAN porque desde su campaña electoral y en los primeros meses de su mandato Trump fue muy crítico con este organismo porque considera que otros países miembros no pagan lo mismo que su país. No obstante, este discurso, esta narrativa la ha ido suavizando y así Trump siempre que tiene oportunidad le recuerda a los países miembros que aumenten su gasto de defensa y su contribución a la OTAN. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. Buen martes para ti. 70 millones de personas en el mundo han tenido que desplazarse por cuenta de acciones de guerra. Así lo ha denunciado el principal encargado de asuntos humanitarios de la ONU. Este organismo internacional también señaló que en este 2019, por lo menos 139 millones de personas tienen necesidades graves, humanitarias, alrededor del planeta. Nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón, nos trae este tema. Alejandro, un buen día. Hola, feliz martes para todos. Es un panorama verdaderamente dramático el que ha planteado la Secretaría General de la ONU sobre los niveles de necesidades humanitarias alrededor del mundo. El caso fue materia de análisis en una sesión especial del Consejo de Seguridad que tuvo lugar a última hora del lunes. Allí entregó declaraciones Mark Lowcock, el subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios, quien recordó cómo incidentes como los fenómenos atmosféricos severos, el caso del ciclón Idai, pero también conflictos como el de Siria e incluso la crisis sociopolítica que vive ahora mismo Venezuela han hecho notar que los niveles de necesidades humanitarias son cada vez más grandes alrededor del mundo. Y allí llega esa impactante cifra. 139 millones de personas en todo el mundo viven ahora graves necesidades humanitarias. Las guerras han forzado a casi 70 millones de personas a huir de sus casas. Cada vez más esto resulta en hambruna como armas de guerra. Todo esto ha causado una espiral de necesidades humanitarias. Este año, 139 millones de personas están necesitadas de ayuda humanitaria, la mayoría por conflictos armados. Eso es 3 veces más que hace una década. Esas declaraciones entregadas por el subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios coinciden con este 2019, cuando se conmemoran los 70 años de la Declaración de las Convenciones de Ginebra, que son el principal marco de la ley humanitaria a nivel global. El panorama planteado a la luz de estas evidencias deja claro que, aun cuando la humanidad logró algunos avances en la protección de los derechos humanos y de la asistencia humanitaria, en los últimos años la humanidad ha retrocedido. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Según datos del gobierno de México, las pérdidas diarias alcanzarían sumas millonarias por este cierre. El documento, que lleva por nombre Implicaciones del cierre de la frontera con Estados Unidos, cada 24 horas, según esta investigación, se perderían $1.000 millones. En el 2018, más del 85% del comercio entre México y Estados Unidos fluyó por vía terrestre, lo que representa alrededor de $500.000 millones. Los estados fronterizos generan 22% del Producto Interno Bruto de México, en especial en Nuevo León. Diariamente se registra 1 millón de cruces de personas de manera documentada en ambas direcciones. En 2018 cruzaron casi 13 millones de camiones, 22.000 trenes, 150 millones de vehículos ligeros y más de 90 millones de peatones. Para concluir, 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen de México. Por continuar con nosotros en el programa, continuamos con este repaso de las noticias internacionales. Tragedia en Socavón de Perú. 8 mineros han muerto asfixiados, otro resultó herido en una mina informal de oro situada en el norte del país. Según las primeras versiones, los trabajadores fallecieron por culpa de un derrumbe o una detonación en una galería de otra mina informal situada en la parte superior del cerro. Esto ocasionó una filtración de gases. Hasta el momento han sido identificadas ya 7 de las 8 víctimas mortales. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
ha rechazado la inscripción de la exfiscal general Thelma Aldana como aspirante a la presidencia. Los magistrados admitieron los recursos planteados contra la inscripción de Aldana, quien aún puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y después a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco. La exfiscal Estrella de Guatemala, que está fuera del país y tiene una orden de captura en su contra, ha prometido llegar hasta el final para defender su aspiración presidencial en las elecciones del próximo 16 de junio. Aldana, que lideró desde su oficina en una lucha frontal contra la corrupción, fue acusada de contratación irregular. ¿Qué es lo que viene en Venezuela? El Tribunal Supremo de Justicia, afín a Nicolás Maduro, ha pedido en las últimas horas levantar la inmunidad parlamentaria del mandatario encargado. El TSJ, que va a remitir la sentencia a la constituyente madurista justamente, argumenta que Juan Guaidó violó las medidas impuestas en fallos anteriores, como salir del país. Tenía él una prohibición de salida del país que fue emitida el 29 de enero y por la que además debe pagar, según el ente, una multa económica. Vamos a Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández, quien tiene las reacciones del presidente encargado Juan Guaidó cuando se conoció esta noticia. Y también preguntarle a Oliver cuál es el siguiente paso. Es decir, el TSJ pide que se le levante la inmunidad a Juan Guaidó. Esto quiere decir que en cualquier momento él podría ser detenido. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Hay dos maneras de poder allanarle la inmunidad parlamentaria a un diputado. Una por la comisión de un delito, es decir, porque se está investigando a través de la Fiscalía, y la otra porque pudiera ser detenido en flagrancia. Lo que se ha dicho es que ninguna de las dos se cumple en este caso del diputado Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque quien prohíbe al diputado Juan Guaidó salir del país es el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Y recordemos que la Asamblea Nacional Venezolana declaró ilegal a esta Asamblea Nacional Constituyente. Por consiguiente, pues no es legal este allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Además, tendría que ser entonces la Fiscalía General de la República la que inicie una investigación. Y recordemos que lo que se ha hecho es que el Tribunal Supremo de Justicia es quien está dando esta supuesta orden de allanar la inmunidad parlamentaria. Es decir, hay varios hechos irregulares en este proceso que se le quiere seguir al diputado Juan Guaidó. Vale destacar que él ha reaccionado sobre esta situación. Ha dicho que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultades para poder, de alguna manera, perseguirlo o allanarle la inmunidad parlamentaria. También ha dicho que esto es dictadura. También ha dicho que es persecución, no solamente hacia los diputados a la Asamblea Nacional, sino también hacia los medios de comunicación, incluso asesinato político. Así lo ha determinado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a escucharlo. Pero creo que ya viene el juicio, ¿crees que ya te van a detener? Recordemos, esto es persecución, esto es dictadura, así que ¿Qué ellos significa? ¿Qué significa eso? Lo que tú has visto, Gaby, asesinato político, persecución, preso, secuestrado, persecución a la prensa, pero nada de eso significa más que la libertad de nuestro país. Seguimos adelante. De nuevo, ya lo sabemos que sí, o sea, a ver, no hagamos preguntas que sabemos la respuesta claramente. Lo que vamos es a seguir avanzando en la ruta. ¿Qué van a hacer? Por la libertad, lo que hemos venido haciendo, Operación Libertad, siendo antes cese de usurpación, el respaldo internacional, entre otras cosas. Vamos para adelante. Ruth, para hoy se espera la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde seguramente este tema
será tema que irán a tocar entonces en el Parlamento venezolano, donde también habrá reacciones por parte de todos los diputados a la Asamblea Nacional, que recordemos ya han dicho que la Asamblea Nacional Constituyente, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni tampoco la Fiscalía General de la República, todos estos organismos designados por la Asamblea Nacional Constituyente tienen facultades para poder allanar la inmunidad parlamentaria al diputado y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sin embargo, están alertas porque en las próximas horas incluso se ha hablado de que pudieran detenerlo. Esto habrá que esperar entonces cuál es la decisión de este Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido también declarado como ilegal, al igual que lo que es la Fiscalía General de la República. La información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Vamos a continuar con el programa y hablamos de los migrantes, lo que hacen ante la amenaza que ha hecho el presidente Donald Trump de cerrar la frontera sur de los Estados Unidos. Ahí vemos a decenas de ellos que han saltado las cercas de las ciudades mexicanas de Tijuana, de Ciudad Juárez, para acelerar sus solicitudes de asilo, que dicen todavía no han tenido respuesta. El gobierno de los Estados Unidos dice que está luchando para lidiar con una oleada de migrantes que vienen de países de América Central, viajan a través de México. Ha culpado al gobierno de López Obrador de no hacer nada para evitar que ellos pasen. Le ha retirado incluso ayuda a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, una medida que los demócratas han advertido solo va a empeorar la situación. Y por su parte, el presidente de México mantiene una retórica de no confrontación con el gobierno de Estados Unidos, esto pese a la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera esta misma semana. López Obrador dijo que mantiene una relación muy cercana, de respeto con la Unión Americana, y que eso es muy importante para la prosperidad de los dos países. La ministra de Gobernación de México ha admitido que la administración de López Obrador no tiene un plan para detener a los migrantes en la frontera con Centroamérica. En la frontera con México, más bien. Al menos 19 personas resultaron heridas en una estampida registrada durante el homenaje en Los Ángeles al rapero Nipsey Hussle. El músico fue asesinado a tiros el domingo frente a la tienda de ropa de su propiedad ubicada en el sur de la ciudad. Sin embargo, el lugar de la vigilia se ha convertido en la noche de este lunes en un caos. Ahí vemos a un número grande de personas comenzaron a huir de la zona. Según testigos, se escucharon disparos, pero la policía confirmó que no hubo ningún tiroteo. La mayoría de los heridos se produjo por empujones y caídas cuando intentaban huir del sitio. La Fiscalía en Perú ha abierto una investigación contra el alcalde provincial de la ciudad andina de Huancayo, Henry López, por haber anunciado que iba a emitir una ordenanza para declarar su localidad libre de venezolanos. López va a ser investigado de manera preliminar por su presunta participación en el cometimiento del delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos. López había culpado a la creciente y descontrolada presencia de los venezolanos en su localidad del incremento de la informalidad laboral, también el comercio ambulatorio y actos vandálicos. En medio de la grave situación por los continuos apagones, Nicolás Maduro ha cambiado la cúpula del sector eléctrico. Habló por segunda noche consecutiva en cadena de radio y televisión, anunció el relevo del general Luis Mota Domínguez como ministro de Energía Eléctrica y presidente de la Estatal Corporación Eléctrica, tras 4 años en el cargo. El nuevo ministro y jefe de la compañía estatal será Igor Gaviria. Él es un ingeniero eléctrico, 25 años de experiencia en la industria. He tomado la decisión de hacer algunos cambios necesarios para fortalecer y para abordar, asumir y desarrollar este plan de esta nueva etapa. Quiero agradecerle al compañero mayor general Mota Domínguez. Le ha tocado 4 años de guerra incesante al frente del Ministerio Eléctrico y de Corpoelec. 4 años de guerra. Le he pedido que descanse un tiempo. Le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución. Muy importante de seguridad, la Secretaría Ejecutiva. Así que Igor Gaviria, León caraqueño, asume las responsabilidades con toda la experiencia de 25 años al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y al frente de Corpoelec. Una segunda mujer ha acusado al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de haberla tocado de forma inapropiada
aunque no sexual, durante un acto de recaudación de fondos en el 2009. La denuncia de esta mujer, identificada como Amy Lapos, es la segunda que se conoce contra Biden después de que la excongresista estatal de Nevada, Lucy Flores, lo acusara de darle un beso sin su consentimiento en la cabeza durante la campaña a las elecciones legislativas y estatales del 2014. La justicia en Argentina ha rechazado un nuevo pedido presentado por la defensa de Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, para que esta joven se quede en Cuba hasta que reciba alta médica. Tiene 28 años, Florencia debe presentarse ante un tribunal el próximo jueves, aunque su defensa adelantó que planea apelar esta decisión. Sus abogados aseguran que ella sufre de una patología severa que no han especificado. Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo están acusados de asociación ilícita, lavado de dinero y recepción de sobornos por adjudicar obras públicas. La exmandataria aseguró en redes sociales que se trata de una maniobra de persecución. Quienes asumimos el compromiso político de defender a las grandes mayorías y a los intereses nacionales, sabemos que eso conlleva enormes costos personales. Pero cuando los hijos o hijas no eligieron nuestra vida, deben permanecer por fuera de cualquier maniobra persecutoria. La oposición en Nicaragua ha condicionado avanzar en la agenda de la mesa de diálogos sobre el restablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas a la presencia de garantes internacionales. Para ello han propuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El viernes pasado el régimen de Daniel Ortega se había comprometido a respetar la protesta, pero ha violado los acuerdos. Al día siguiente, según dicen, reprimió una marcha opositora. La crisis en Nicaragua ha dejado 300 muertos, 325. Va a cumplir un año el próximo 18 de abril. El Papa ha agradecido la valentía de quienes han denunciado abusos sexuales perpetrados por el clero. En un documento publicado tras el sínodo sobre los jóvenes, asegura que sus denuncias justamente han ayudado a la Iglesia a tomar conciencia, a reaccionar con decisión. El pontífice reconoció que muchos se han alejado de ella, de la Iglesia, por razones serias y comprensibles, como son los escándalos sexuales y económicos. El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, va a presentar la renuncia a la presidencia de su país antes del 28 de abril. La noticia se ha conocido por medio de un comunicado en el que se informa que el mandatario va a abandonar el poder por razones de salud. La decisión abriría un periodo incierto de transición tutelado por el presidente del Parlamento, quien, según la Constitución, debe convocar a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días. Hace un mes, el país es escenario de protestas contra la candidatura de Bouteflika a un quinto mandato en las elecciones que estaban previstas para el 18 de abril. Desprendimiento de un glaciar en Islandia. Los turistas que estaban contemplando corrieron despavoridos cuando vieron que estos grandes bloques cayeron al agua y ocasionaron grandes olas que avanzaron a gran velocidad hacia donde estaban ellos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo. Esta es una fecha que ha sido declarada 2 de abril por la Asamblea General de Naciones Unidas para llamar la atención sobre necesidades, sobre barreras, impedimentos que la sociedad pone a las personas que padecen esta enfermedad. Esto a fin de mejorar la calidad de vida. Igualmente se busca orientar a la sociedad en la tarea de garantizar la inclusión, la integración de las personas con autismo y velar por el respeto de sus derechos fundamentales. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Se diagnostica con certeza, dicen los entendidos, a partir de los 3 años.
Importante, como en toda enfermedad o situación diferente, la familia, los padres de las personas con autismo en este caso, ellos insisten en que se trate a esta condición como una condición normal. Sus hijos son especiales, pero bajo ningún concepto inferiores al resto. La familia es fundamental. Aseguran que lo primordial para sobrellevar la enfermedad es tratarlos con respeto, comprensión. Esta palabra es muy importante. Estimularlos a perseguir y alcanzar sus sueños. El mundo de un autista también ha llegado a los hogares de reconocidos artistas. Ellos han revelado que sus hijos tienen autismo. Ahí veíamos algunos casos. Gabrielle Marie, la hija de Olga Tañón, Jet, el fallecido hijo del actor John Travolta, Ivan Joseph, el hijo del presentador estadounidense Jenny McCarthy, también Diesel, el hijo de la cantante Toni Braxton, Sergio, el hijo menor de Sylvester Stallone, y Elliot, el hijo de Robert De Niro. Con nosotros tenemos a Betty Roncancio. Ella es madre de Juan José, un joven de 21 años con autismo. Además, ella es la directora de la Liga Colombiana de Autismo. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Betty, justamente cuando la recibí aquí en el estudio, le dije, ¿y qué pasó con Juan José? Nos hubiese gustado también tenerlo aquí entre nosotros. 21 años, y usted me dijo que no estaba pasando por una situación muy fácil. ¿Qué ha pasado con Juan José que no contamos con su valiosa presencia el día de hoy, Betty? Pues bueno, Juan José, como bien lo dijiste, es un joven de 21 años. Juan José terminó bachillerato en el año 2015 en un colegio regular. Fue una experiencia muy exitosa para Juan. Fue un joven respetado, aceptado. Terminó en el Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela, y a partir de que se graduó empezamos a buscar como otras opciones, pues después del bachillerato, para que Juan siguiera estudiando en el mismo contexto, en inclusión, con chicos regulares, y eso no fue posible, o sea, no fue posible. Ahí es donde empezamos a encontrar barreras, y ahí es donde, como antecedías con lo que decías, pues las personas con autismo son sujetos de derechos. Correcto. Y deben tener las mismas oportunidades. El hecho de que Juan José no haya encontrado como esa opción y la familia esa opción de inclusión de acuerdo al perfil de Juan José, que buscábamos tal vez, por ejemplo, el tema de armar y desarmar computadores, tal vez el tema en biblioteca, de pronto por el arte. Y al no encontrarlo, pues eso en Juan José empezó a generar, pienso yo, lo que puede generar en cualquier joven, ¿no? Tristeza, un poco de frustración. Como esa impotencia de no poder estar donde él quería, estudiar con sus compañeros, y sí empezó a tener unos cambios en su comportamiento que empiezan pues a afectar su vida y la de la familia, no siendo casos extremos, pero sí son cambios emocionales. Correcto. Por la falta de hacer algo de lo que él le gusta, que es lo que sucede con cualquier chico. Betty, 21 años aprendiendo del autismo. Cuéntenos un poco qué es tener a una persona, en este caso su hijo, con esta condición, ser autista. ¿Cuándo usted pudo detectar el autismo y cómo ha sido el proceso para llevarlo a esto que quieren los padres de familia, a que sean incluidos en una sociedad, a que no existan este tipo de barreras? Bueno, yo, como para terminarte un poquito la pregunta anterior, contarte que Juan en ese momento ya está en un programa de artes de 6 semestres, lo que para él ha sido, pues lo ha hecho feliz. Entonces, en todos los chicos con autismo, por lo general, nosotros le anticipamos a dónde quieren ir, se les pregunta. Y cuando yo te digo que de pronto una situación no es fácil, porque él ahora no tiene como esa disposición de antes de querer ir a todo lado, más sin embargo, pues esperamos el próximo domingo salir con él. Así es, ya, y lo esperaremos aquí. El próximo año, cuando tengamos esta fecha en cita, pues aquí lo esperaremos. Y con la pregunta que me haces, pues mira, yo pienso que no es fácil para la familia cuando te enfrentas a una situación con tu hijo que no entiendes, que no comprendes.
Y después de trasegar mucho tiempo ya encuentras como una respuesta de qué es lo que le puede suceder. ¿Cómo es para las familias? Pues es un tema al inicio difícil. Yo decía en una entrevista la semana pasada que es como tú enfrentarte a todo y a nada, a todo porque quieres hacer todo por lo que ves en tu hijo y a nada porque en el caso de nosotros encontramos muchas barreras, encontramos desconocimiento, encontramos un diagnóstico que se demoró bastante tiempo, encontramos pronósticos que se le dan a la familia y que esto llega a impactar de manera importante. Betty, disculpe que interrumpa su relato, ¿cómo se dieron cuenta de que su niño de pronto podía ser o tener autismo? En el caso específico de Juan José, Juan venía en un desarrollo aparentemente normal como cualquier niño, como cualquiera de sus dos hermanos. Nosotros tenemos otros 2 hijos mayores que Juan. Y él empezó a devolverse en sus conductas, en su desarrollo. Entonces perdió el lenguaje que había adquirido, parecía no escuchar, no respondía al nombre, empezó a fijarse como su atención, por ejemplo, en la televisión, o cogía revistas y se podía pasar todo un tiempo largo, mire y mire, empezó a tener algunos movimientos repetitivos. Y ahí digamos que para la familia un chico o un niño que viene supuestamente en su desarrollo normal, pues empieza a mirar que algo sucede, ¿no? Esa es la forma como nosotros detectamos el autismo en Juan José. ¿Cuán importante ha sido la colaboración de los padres, de los hermanos mayores para una persona con autismo? Fundamental, o sea, la familia es determinante, la familia con cualquier hijo, pero un hijo en una condición diversa y en este caso de autismo es fundamental. Pero asimismo decir que la familia necesita redes de apoyo, que la familia necesita información acertada bajo la evidencia científica, que la familia necesita entender qué tiene su hijo y lo más importante, respuestas del sistema de salud que le permitan que su hijo reciba un apoyo profesional y garantizar su calidad de vida. Betty, ¿cuán preparados estamos los países de la región, de América del Sur particularmente, hablemos, para atender y para dar ese apoyo a las familias que tienen a uno de sus miembros con autismo? Creo que falta harto, creo que... ¿Y qué es lo básico? ¿Por donde usted empezaría? Yo empezaría, ¿qué necesita la familia? Redes de apoyo. ¿Qué necesita la familia? Que se le escuche, que se comprenda qué tanto impacta el autismo en su hijo y cómo impacta a la familia. Que la familia y la persona sea acogida en los entornos, que no se mire cuando conocen o pasa un comportamiento con su hijo, que no sea como esa mirada que te juzga, como esa sorpresa, como esos mitos que se han desarrollado o que hay alrededor del autismo, que son personas que no aman, que son personas que viven en su propio mundo, que son personas que son agresivas. Todos estos mitos generan barreras actitudinales que los excluyen. Y yo sí quiero decir acá que esa exclusión no se ve solamente en el niño, sino se pasa a la familia. ¿Su hijo es una persona amorosa, Betty? ¿Usted como madre? Total. Juan José es espectacular, es amorosísimo, como muchos chicos con autismo y muchas chicas con autismo. ¿Cómo lo demuestra, por ejemplo? Besándonos, abrazándonos, es consentido, sabe con sus hermanos o con su papá cuál es el lado débil hacia él, entonces busca sacar mejor partido, pero definitivamente sí es amoroso como puede ser cualquier persona con autismo. Betty, gracias por haber estado con nosotros. Betty Roncancio, ella es directora de la Liga Colombiana de Autismo, madre además de un joven de 21 años con este conocido trastorno de espectro autista. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en NTN 24. Gracias por la invitación. Vamos a Madrid, donde se calienta el panorama electoral. Hay reacciones a esta propuesta que ha hecho el partido de extrema derecha Vox, que aseguró que de llegar al gobierno va a impulsar la construcción de un muro que separe España de Marruecos y que lo pague Marruecos. Esta propuesta no tardó en ser comparada con la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclusive porque el líder de Vox afirma que la construcción del muro, como lo decíamos, debe correr por gastos del continente africano, de Marruecos. El reporte desde la capital española con Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En España avanza la pre-campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales de este 28 de abril. Y las ofertas no cesan de parte de los candidatos que buscan conseguir más votos de los simpatizantes, de los electores que participarán
de esta contienda electoral. Pero una de las propuestas que ha generado más polémica, principalmente a través de las redes sociales, es la que hizo el partido Vox a través de su líder Santiago Abascal. Una propuesta que ya había sido anunciada en varias ocasiones por parte de Abascal, pero que en estos días ha retomado muchísima fuerza, ha retomado con gran intensidad a través de las redes sociales. Abascal, líder de Vox, propone construir un muro que separe Marruecos de España. Todo esto, según él, para evitar el flujo migratorio irregular que se produce desde el África hasta España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, ciudades españolas que quedan en el norte de África. Según Abascal, además, este muro tiene que ser pagado, tiene que ser financiado por Marruecos. Amigos televidentes, y para analizar esta propuesta que hizo Santiago Abascal, conversamos con el doctor Jorge Santiago Barnés, quien es un experto comunicador político aquí en España y además decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela. Él piensa que esta propuesta de Abascal está fuera de tiempo y además se enmarcaría dentro de lo que es marketing político y que poca cabida podría tener dentro de la sociedad española. Lo que diferencia esta campaña electoral en España es la cantidad de partidos que en estos momentos hay. O sea, los ciudadanos españoles, incluso los propios partidos políticos, no están acostumbrados a gran cantidad de partidos políticos. Hay 5 partidos políticos que están en escena y todos ellos con más o menos posibilidades, pero sí que van a tener que decir mucho. Eso es lo que la convierte en una campaña completamente atípica. Bueno, el partido Vox lo que está haciendo es llamar la atención. Está llamando la atención a los ciudadanos españoles y está siguiendo un modelo de campaña y de marketing político muy bien concreto y muy específico, que es lo que hizo Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, Steve Bannon está por aquí, por España, asesorando a los dirigentes de Vox. Levantar un muro en España con respecto a Marruecos es una propuesta que yo creo que está desfasada. Yo creo que no solamente está desfasada en el tiempo, sino que está desfasada en los propios principios y valores que defiende eso. Hoy en día, intentar separar a pueblos, intentar separar a las personas, yo creo que no es la solución para ningún problema. Ahora bien, España sí tiene ya una separación con las concertinas en Ceuta y Melilla, ¿no? Es decir, levantar un muro y que Marruecos pague, yo creo que si hay un país con el que siempre tenemos una especial delicadeza y es mutuo, es con Marruecos. O sea, el tema diplomático y la política exterior yo creo que es lo suficientemente seria, ¿no?, en el día en el que vivimos como para intentar banalizar o superficializar este tipo de cuestiones. Amigos televidentes, y un dato importante antes de cerrar esta conexión es que el 2.4 de los migrantes que viven en España son de origen africano. La mayoría son latinoamericanos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte desde España. Gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24. Despedimos así este día de programa en este 2 de abril del 2019. Gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24. Despedimos así este día de programa en este 2 de abril del 2019, Día del Autismo, para crear conciencia. Quédese con esa idea.